Sea nuestro Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra, hermanos? Amén, gloria al Señor. Allá también en casa, en su trabajo, en su negocio, donde quiera que usted esté, pues abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 38. Libro de Job, capítulo número 38. Vamos a estar hablando esta tarde, en estos minutos que nos van quedando, por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Amén. Cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene un testimonio, y el testimonio nuestro como familia pues no ha sido tan gozoso, por decirlo de esa manera. Hemos pasado momentos difíciles y dificultades prácticamente desde la niñez, y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tanta situación? Ojalá el Señor, a través del Espíritu Santo, pueda ayudarnos esta tarde a por lo menos tratar de comprender por qué sufrimos. Job, capítulo número 38, lo vamos a leer del 1 al 3. Job, capítulo 38, del 1 al 3. Si lo tiene, por favor, léalo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Bendice, Señor, tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Bendice a aquellos hermanos que están conectados a esta hora, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos entender el mensaje de esta tarde y que podamos tener, Señor, la sabiduría para poder entender las situaciones que vienen a nuestra vida. La gloria es para ti, Jesús. Que no salga palabra inmunda de mis labios y que todo sea conforme a lo que tú nos quieres enseñar a esta hora. En tu nombre oramos, mi Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. ¿Cómo le dije que se titulaba la predicación? Ya le olvidó. ¿Por qué sufrimos? Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de lo que es la vida. Cada uno de nosotros pensamos diferente, y eso muchas veces tiene que ver o ha dependido o depende de lo que es nuestra infancia. La vida de algunos de nosotros no ha sido fácil. Algunos quizás nacieron en cuna de oro, pero muchos de nosotros no. Muchos de nosotros quizás ni siquiera conocíamos las cunas. Amén. Y nuestra niñez está marcada posiblemente por lo que es el sufrimiento. Hay jóvenes que no han tenido la suerte que nosotros hemos tenido, con las dificultades que hemos pasado y hemos enfrentado. Algunos que nos tocó prácticamente salir solos adelante, otros no. Otros tuvieron la provisión, tuvieron la bendición, tuvieron a un papá, a una mamá que los sacó adelante y les pusieron todo en bandeja de oro. Por eso es que hay personas que ven la vida de una manera y otros la vemos de otra manera. Y de eso va a ir dependiendo que nosotros valoremos las cosas que vienen a nuestra vida como las cosas que no vienen a nuestra vida. Aquel que nunca ha tenido, nunca no se desespera por tener. El problema son aquellos que se han acostumbrado a tener, que desde niños les dieron todo, que teléfono, que zapato, que carro, que moto. Cuando llegan a la adultez y empiezan a enfrentarse con la verdadera vida, se dan cuenta que para obtener las cosas hay que trabajar. Amén. Porque todo necesita un esfuerzo. Entonces, las cosas cambian y las mentes cambian. Porque aquel cipote que se le dio todo desde niño, amén, ese no valora las cosas. Pero aquellos que vivimos escasamente, aquellos que no tuvimos, aquellos que a nantías íbamos saliendo hacia adelante, cuidábamos la camisa que nos compraban, cuidábamos los zapatos que nos compraron, cuidábamos aquel carrito que nos compraban, cuidábamos aquellas pequeñas cosas que nos compraban. Y nuestra vida se ha ido marcando de esa manera. Lo que hemos sufrido, vemos las cosas de otro punto de vista y vemos la vida de otro punto de vista. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Pero
La pregunta que nos hacemos todos, o la pregunta que la humanidad se hace es: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento? Usted ha escuchado frases como: ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que ser yo el que me pasó el problema? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto problema? Mis hermanos, el sufrimiento puede causar en personas decepción. Amén. Hay personas que están sufriendo tanto en su vida o han sufrido tanto, eso mismo los lleva a sentirse decepcionados, donde ya no quieren hacer nada. El sufrimiento también nos puede llevar a una depresión. El sufrimiento nos puede llevar a un dolor, y en muchas personas que no pueden manejar este tipo de cosas o que no lo entienden, los podría llevar hasta el suicidio. ¿Ven, hermano? Por eso es que de repente usted ve que las noticias, y fueron a tal colonia y encontraron a un hombre ahorcado en su propia casa. Usted no sabe qué problemas tenía ese hombre. Usted no sabe qué dificultades tenía esa persona. Y allá en la noticia sale que de repente la señora ya no aguantó y tomó veneno. Amén. Ya no aguantaba la situación. No sabemos qué tipo de cosas estaba pasando esta persona para que haya tomado la decisión de tomar veneno. Como la noticia que vimos hace unos meses atrás de aquel hombre que mató a sus 2 hijos, mató a su esposa y luego se quitó la vida a él. No sé cuántos vieron esa noticia. Y cuando investigaron, se dieron cuenta que el hombre estaba ahogado en deudas. Ya no podía pagar. Eso, por supuesto, lo llevó a él a sentir un sufrimiento. El sufrimiento lo llevó a la depresión, y la depresión lo llevó a tomar esa tremenda decisión de quitarse la vida. Amén. Job, diga conmigo Job. Job es el hombre más representativo en el tema del sufrimiento. Usted quiere hablar de sufrimiento, platique con Job. Es el hombre más representativo. Podríamos decir es el papá del sufrimiento. Porque este hombre sufrió pérdidas materiales. Amén. Perdió su negocio, perdió sus vacas, perdió sus ovejas, perdió todo lo que él tenía. Y no solo sufrió pérdidas materiales, sino que también sufrió las pérdidas humanas. Y si usted pone en una balanza, ¿qué quiere perder? Si cosas, personas o cosas materiales, ¿qué decisión tomaríamos todos? Lo material, ¿verdad? Que se pierda lo material, pero no perder un hijo. Que se pierda ese carro, pero no perder una hija. Que se pierda la casa, que me la embarguen, que se la lleve la tormenta, pero que no se lleve a mi hija. No importa si es buena o mala. Los queremos, los amamos y no queremos perderlos. Pero Job, aparte que perdió todas las cosas materiales, también tuvo pérdidas humanas. Y no solo que perdió un hijo, los perdió a todos. Dígame usted, si no había sufrimiento en el corazón de este hombre. Dígame usted si no había sufrimiento en el corazón de Job en ese momento. Y hay algo bien tremendo, porque la Biblia dice que Job era varón perfecto. La Biblia dice que era varón justo, temeroso de Dios. Entonces viene el pensamiento cristiano o el pensamiento inconverso. Bueno, si era temeroso, era justo, era perfecto, ¿por qué le pasó todo eso? ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso? Porque nosotros tenemos la idea que el portarme bien y honrar al Señor y andar recto delante de sus ojos genera bendición, no sufrimiento.
Amén. Y por eso es que tratamos de portarnos bien. Y por eso es que tratamos de caminar recto, porque sabemos que ahí está la bendición. Pero y en el caso de Job, ¿qué explicación encontramos? Era temeroso, era recto, era respetuoso de las cosas de Dios, era perfecto de Dios, y nuestros pensamientos nos llevan a decir o a analizar el por qué entonces Job sufrió. Ven, hermano, Job fue aquel hombre que Dios utilizó. Diga conmigo, utilizó. Job fue aquel hombre que Dios utilizó para demostrarle a Satanás, ojo con este detalle, que la fe genuina puede más que cualquier problema. Fue aquel hombre que Dios utilizó para demostrarle a Satanás que cuando se tiene una fe verdadera se puede derribar cualquier muro y se puede superar cualquier tipo de problema. Porque del diálogo entre el diablo y Dios, Job no sabía nada. Nosotros lo sabemos porque tenemos el escrito. Pero Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Pero vea usted qué es lo que Dios vio en el corazón de Job. Porque si Dios quizás hubiera pensado que Job lo iba a defraudar, quizás no lo hubiera puesto a prueba. Pero era tan grande la fe de Job que verdaderamente pudo vencer la tentación, pudo vencer los problemas, pudo vencer las dificultades. Su fe era una fe genuina, que aunque sufrió, porque le dolió, porque el hecho que tenga fe no quiere decir que no le va a doler lo que pase. Amén. O sea, tenemos fe, creemos en Dios, pero no quiere decir que por eso no nos va a doler lo que pasa. Duele. Hay sufrimiento, pero su fe en Dios lo mantenía a él, creyendo siempre en él y confiando siempre en él. Amén, hermano. Cuando se tiene ese tipo de fe que tuvo Job, se puede vencer cualquier dificultad. Job fue probado sin él darse cuenta. Y cuando analizamos la Biblia, al final nos damos cuenta que Job fue totalmente bendecido. Amén. O sea que su sufrimiento no fue en balde. Amén, hermano. O sea que los dolores que enfrentó, la pérdida de las cosas materiales, el dolor que le dio de perder a sus hijos, al final vemos que no fue en vano. Y estoy seguro que al final de la Biblia, cuando Dios lo prosperó, ya no era el mismo Job. Porque las pruebas que hacen nos ayudan a crecer. Las dificultades, muchas veces el sufrimiento, nos ayuda a crecer. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, como de los hermanos que están conectados, no son los mismos hoy. Después de 5 meses de estar encerrados, de cuarentena y estar con esta psicosis, que si todo eso, que si alguien estornuda ya tengo la enfermedad y tengo calentura. Esta es una psicosis, hermano. Hay que quitarse los zapatos, hay que ponernos la mascarilla, ahí lavemos la ropa porque no sabemos por dónde puede andar el volado. Todo este libro de Job se centra en la vida de Job, su sufrimiento, su dolor, la respuesta de Dios a las quejas de Job y por supuesto su prosperidad. Por eso es que leemos en Job capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le está diciendo Dios a Job. Ahora, le dije que en este libro podemos ver el sufrimiento, el dolor, la respuesta de Dios y la prosperidad de Job. Pero también nos da algunas pausas que nos podrían llevar a entender a nosotros por qué sufrimos nosotros. Porque ese es el caso de Job. Ese es el caso de Job.
Pero ahora nosotros en pleno siglo XXI, ¿por qué sufrimos nosotros? ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? ¿Por qué problema tras problema? ¿Por qué dificultad tras dificultad? ¿Por qué Dios no me saca de este problema? ¿Por qué sigo sufriendo? Sigo sufriendo. El libro de Job nos da algunas pautas. Y yo quiero que veamos un par de puntos que le pueden ayudar a usted a entender por qué del sufrimiento. Número 1, busque el libro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Bendito sea el Señor. Números, capítulo 12, versículos 12 del 10 al 12. ¿Por qué sufrimos? Vamos a ver un par de puntos y al final usted saca sus conclusiones. Número 1. Números está al inicio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Capítulo número 12, versículo número 10. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué dice el 12? Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Amén. Perdón, sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Número 1, a veces el sufrimiento viene por causa del pecado. Digan conmigo: pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado siempre, siempre va a traer sufrimiento a la vida de la persona. ¿Y qué es lo que había hecho María, la hermana de Moisés? Prácticamente se le había volteado a Moisés. Y lo estaban acusando a Moisés. Y Moisés, le guste o no al pueblo, era el ungido, el llamado de Dios para conducirlos a la tierra prometida. Y no se puede meter con el ungido de Jehová. Y por eso es que David sabía eso. Y cuando andaba persiguiendo a Saúl decía: ¿cómo voy a levantar yo la mano contra el ungido de Jehová? Entonces, punto número 1, ¿por qué sufrimos? A veces es por culpa del pecado. Amén. O sea, si me convierto en un pecador empedernido, el sufrimiento no se va a apartar de mi vida. Por eso hay que personas que no paran de sufrir. Y sufren, pero no quieren cambiar. Pero no quieren dejar de hacer lo malo. Es más, se deleitan haciendo lo malo. ¿Cómo? Se van a quitar la espada de encima de ellos. Porque la paga del pecado, como acabamos de decir, hermanos, es muerte. Separado de Dios el hombre, alejado de Dios el hombre, vive viviendo sus propias consecuencias. Amén. ¿Por qué sufrimos? Número 1, por el pecado. Número 2, Hebreos capítulo número 12. Al otro lado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué sufrimos? Número 1, le dije, por el pecado. Número 2, ¿por qué sufrimos? Hebreos capítulo 12, versículo número 5 en adelante. Hebreos 12, 5 en adelante. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Mire lo que dice. ¿Ya lo encontró? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos.
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo número 8, ¿qué es lo que dice? Pero si se dejare sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué sufrimos? Número 1, le dije, por el pecado. ¿Por qué sufrimos? Número 2, muchas veces es porque Dios quiere disciplinarnos. Amén. Es que Dios quiere disciplinar a sus hijos, porque la disciplina lo que busca es la corrección de la persona. Mi papá tenía una frase y decía: alineate, alineate. Eso significaba como cuando un tren o un vagón se sale de la línea. ¿Qué sucede? Se descarrila y ocasiona pérdidas grandes. ¿Y cómo mi papá trataba de meternos al carril? ¿Cuál cree usted que era la forma? Amén. Cinchos, garrotes, escobas y todo lo que usted quiera. Pregunto, ¿tenía la culpa él o tenía la culpa yo? ¿Qué es lo que quería él para mi vida? Cosas buenas. ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? Cosas buenas. Muchos entendemos a la primera, ¿verdad? Muchos con un cinchacito ya tenemos. Muchos con un pequeño recordatorio de un apretoncito económico ya tenemos. Pero hay otros que no, hermano. Hay otros que hay que darle más duro. Hay otros que hay que aplicarles al cincho, que la economía, que la deuda, que te robaron, que te asaltaron, que no te has visto. Todo ese sufrimiento puede ser disciplina de Dios para tu vida, para corregirte. Claro, yo digo, no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque sufro. Por eso estamos viendo esto, para que usted tenga un panorama un poquito más amplio. Al final usted va a sacar sus conclusiones. Amén, pero aquí dice la palabra. El 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué palabras fuertes, ¿verdad? Pero la disciplina, ¿a quién se le aplica? ¿Al que se porta bien o al que se porta mal? Entonces, si yo me estoy portando mal y estoy sufriendo, ¿qué conclusión sacamos? Que Dios posiblemente me está disciplinando, que Dios trata de meterme al redil, que Dios quiere que yo no me pierda. Él quiere que me vaya bien y sufro, amén, porque sigo haciendo lo malo, pero Él quiere disciplinarme. Amén, hermano. Seguimos. Amén. Número 3, segunda de Corintios 12. Estoy poniendo un texto bíblico como una base a lo que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 12. Número 1, ¿por qué sufrimos? A veces por consecuencia del pecado. Número 2, porque Dios nos está disciplinando. Número 3, segunda de Corintios 12. ¿Ya lo tiene, hermano? Segunda de Corintios 12, versículo número 7. Mire lo que dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué dice 9? Amén. Número 3 decimos, número 1 por el pecado, número 2 por la disciplina y número 3 a veces porque Dios quiere fortalecernos. Diga conmigo: fortaleza.
A veces lo que Dios anda buscando es fortalecer nuestras vidas. Amén. Lo que Dios anda buscando es fortalecernos, darnos fuerzas a cada uno de nosotros. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Jesús tenía miedo, Jesús iba para la cruz, Jesús iba a enfrentar ese momento difícil, donde prácticamente sus discípulos lo dejaron abandonado porque todos salieron corriendo. Fue una de las veces que vemos a Jesús llorando en la Biblia, y oró al Padre para que le ayudara. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, quítame este sufrimiento. Y dice, o vemos en la Biblia, que Jesús no tuvo ninguna respuesta. Amén. Y yo sé que usted y yo muchas veces hemos clamado y hemos dicho, Señor, ayúdame. ¿Por qué no me ayudas a salir de esta situación? Pero dice la Biblia en el caso de Jesús que vino un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué es lo que necesitaba Jesús en ese momento? Fortaleza. ¿Qué necesitaba, iglesia? ¿Qué es lo que nosotros a veces estamos necesitando en medio de las dificultades? ¿Qué es? Fortaleza, fuerza. No se sabe cuál era la enfermedad que tenía. Hijo, regáleme el volumen por favor al micrófono. No se sabe cuál era la enfermedad o cuál era el problema que tenía el apóstol Pablo. No se sabe. Unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era problema en los ojos, unos dicen que el hombre era jorobado, otros dicen que eran los problemas que tenía con algunas de las iglesias. No se sabe, pero había algo que Dios había puesto sobre él. Porque con toda la capacidad que el apóstol tenía, podría en un momento dado elevarse y creerse más que los demás. Entonces le fue dado ese aguijón. ¿Para qué? Para mantenerlo con los pies en la tierra. Amén, hermano. Y Dios lo que buscaba era fortalecerle, darle fuerza para seguir hacia adelante. Y número 4, para que vayamos terminando. Ahí siempre en 2 de Corintios capítulo número 1. Versículo número 3. ¿Por qué sufrimos? Número 1, por el pecado. ¿Por qué sufrimos? Número 2, por a veces por la disciplina de Dios. Número 3, porque Dios quiere fortalecernos. Y número 4, 2 de Corintios capítulo número 1, versículo número 3 dice... 2 de Corintios 1:3, permítame que me pasé aquí. Dice el Señor en su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el 5 dice: porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y el 6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Número 4, a veces Dios permite también el sufrimiento para poder mostrarnos su gracia, para mostrarnos su amor, para mostrarnos que nos ama. Como decíamos en la mañana, si no pasamos dificultades, si no pasamos momentos de sufrimiento, si no vienen momentos de dolor a nuestra vida, no podemos ver la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y a veces Dios permite el dolor y permite el sufrimiento en nuestras vidas para poder mostrarnos que nos ama.
Hermanos, estos últimos días no ha sido fácil. No ha sido fácil. Hoy las cosas son un poquito diferentes. Ya la gente anda en la calle, ya la gente anda como que no hay virus en la calle. Pero cuando esto empezó, venir para acá un miércoles era una soledad total. Y a veces pensábamos, y se voy y me paran y ven que no es mi número de duda y que me toca salir, ¿qué va a pasar? Y si voy, ¿qué sucede cuando han dicho que es cuarentena estricta? Pero yo me propuse en mi corazón decir, yo voy a ir, si me detienen y me mandan para la casa me regreso. Pero no va a ser porque yo me rendí o no quise ir. Ese tiempo no fue fácil. Algunas veces solo, otras veces con mi hijo, otras veces con mi hermano René, 2 o 3 aquí, no fue fácil. El ver a los hermanos en la iglesia y de repente no ver a nadie, empezar a acostumbrarse a predicarle al teléfono. Amén. Confiando y creyendo que hay hermanos del otro lado, como en el caso de hoy, que hay hermanos conectados. Y yo decía, ¿qué pasa, Señor? Y qué raro este asunto. ¿Y qué va a pasar con la iglesia si no tenemos para pagar? Señor, hay que pagar los compromisos de escuela bíblica, los recibos de $100, de 60, los pagos de los locales, las actividades. ¿Cómo vamos a hacer? Amén. Yo soy el pastor, pero también me preocupo. Soy el pastor, pero soy de carne y hueso. Amén. Entonces Dios me llevó a meterme más con Él. Amén. Dios mandó ese ángel para consolarme, para fortalecerme, para decirme, hijo mío, sigue adelante, sigue predicando. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Y hoy en estos días, en estos meses, hermanos, que las puertas de la iglesia han estado cerradas, es cuando más hemos visto la mano de Dios en este lugar. Es cuando más hemos visto cómo Dios ha levantado personas que ni siquiera conocemos y han mandado diezmo para la iglesia. Amén. Y algunas veces he dicho yo, no hombre, gloria a Dios. Porque ni cuando el templo estaba abierto a veces recogíamos las ofrendas que hemos recogido en meses atrás. Amén. O sea, tuvo que pasar todo eso para hacerme sentir Dios que Él estaba con la iglesia y conmigo como pastor. Entonces muchas veces el sufrimiento llega, el dolor llega, porque Dios quiere mostrarnos su gracia. Porque Dios quiere mostrarme que me ama, porque Dios quiere mostrarme que me puede ayudar, que Él puede sacarme de los problemas y las dificultades. Porque si no hay sufrimiento, Dios no me puede mostrar la gracia. Si no hay dolor, Dios no me puede mostrar la gracia. ¿Por qué sufrimos? Y otras veces no podemos entender los propósitos celestiales de Dios. Porque no hay una respuesta específica al por qué sufrimos. Porque hay otras cosas que no las comprendemos. En el caso de Job, porque sabemos el diálogo entre Satanás y Dios. Ajá, y si no tuviéramos el libro de Job, ¿qué dijéramos de él? No lo sabemos. Y yo he sacado estos 4 puntos que nos pueden ayudar a nosotros a entender por qué sufro. Lo repetimos. Número 1, por el pecado. Número 2, Dios nos está disciplinando. Número 3, para Dios mostrarnos su gracia, para fortalecernos. Y número 4, para mostrarnos su gracia. Cuando yo no entiendo por qué estoy sufriendo, usted podría decir, pastor, yo no he pecado, gloria a Dios. Pastor, yo me porto bien, gloria a Dios, no aplica ni el pecado ni la disciplina. Entonces podría ser que Dios lo está fortaleciendo. Pastor, estoy fortalecido, entonces Dios quiere mostrarle su gracia. Pastor, pero yo he visto la gracia de Dios, entonces Dios tendrá otros propósitos. Y cuando no entiendo por qué estoy sufriendo, lo único que me queda es depositar mi confianza 100% en mi Padre Celestial, porque Él tiene el control y algo grande Dios quiere hacer en mi vida que se fijó en mí. Porque que Dios se haya fijado en Job, hermano, esa es una gran bendición.
Que Dios haya considerado a Job entre todos los humanos que habían en ese entonces es una gran bendición. Amén, hermano. ¿Por qué sufrimos? Si hemos pecado, arregle el problema. Amén. Si es por pecado que usted está sufriendo, vaya, arregle el problema. Si es por una relación ilícita, corte eso. Si es por andar robando, deje de robar. Si es por andar de infiel, deje de ser infiel. Si es por engañar a las personas, deje de engañar, arréglelo. Si es pecado, arréglelo. Si es por disciplina, entonces agradezca a Dios. Amén. Agradezca. Si Dios lo está disciplinando y usted sabe que disciplina, entonces dele gracias a Dios, porque Dios no quiere que le vaya mal a usted. Yo recuerdo los hinchazos y garrotazos de mi padre, pero hoy ya adulto, ya un hombre, me doy cuenta que mi papá tenía razón. Entonces le agradezco, como muchos de los que estamos aquí diremos, o los hermanos que están conectados. No, yo agradezco porque mi papá me guió a mí. Si no me hubiera perdido, exacto. Si nuestros padres, a muchos de nosotros, no nos hubieran disciplinado, hermanos, a ver qué hubiera sido de muchos de nosotros. Entonces, si es disciplina, agradezca al Señor. Si es por fortaleza, alabe a Dios. Y si es porque Dios quiere mostrarle la gracia, su gracia a usted, entonces ame y sirva a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón. ¿Por qué sufrimos? Saque usted ahora sus propias conclusiones y empecemos a hacer cambios para bendición. Amén. Cambios que puedan ver en nosotros algo diferente y que yo pueda tomar cartas en el asunto. Entonces yo he pasado esto por esto. Voy a arreglarlo. Voy a componer este asunto. Quizás al principio va a doler, pero al final va a dar resultado. Amén, iglesia. Yo deseo que Dios nos bendiga a todos y que a través de estos minutos que muy cortos nosotros podamos tener otra perspectiva del sufrimiento y que podamos hacer lo que tengamos que hacer para poder arreglar nuestra vida. Lo que sí, como hay un dicho por ahí, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Arreglemos las cosas, cambiemos nuestra manera de vivir. Dios quiere fortalecer posiblemente y quiere mostrarnos su gracia. Pero lo que hay que hacer, hay que hacer. Tenemos que vivir como dignos hijos de Dios, representantes del reino de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y que Dios pueda proveer y sacarnos adelante. Si el sufrimiento es para nuestro bien, pues que sigamos así. Porque al final a Job le devolvieron al doble, al triple, todas las cosas que había perdido. O sea que su sufrimiento no fue en vano. Dios le compensó la fe, Dios le compensó su confianza y Dios lo exaltó a lo grande. Amén, iglesia. ¿Por qué sufrimos? Saque usted sus conclusiones y empecemos a glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, por favor. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por esta palabra. Gracias, bendito Cristo de la gloria, Espíritu Santo. Qué bendición es poder alabar tu nombre, poder platicar acerca del sufrimiento. Si hay alguien a esta hora que quisiera entregar su vida a Jesús, si hubiera alguien a esta hora que quisiera reconciliar con el Señor allí en casa o aquí en la iglesia, hoy es el momento que usted pueda decir: yo necesito de Jesús, yo necesito reconciliarme con Él. Ahí donde está, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado.
Amén y amén. Si usted ha hecho la oración, bienvenido a la familia de Dios. Y aquí en la iglesia habrá alguien que haya hecho la oración. Gloria a Dios, qué bendición. Bendito sea nuestro Padre, porque Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Alábale que Él vive. Vamos, iglesia.